Entonces tenemos que el sistema de contrataciones del Estado, el Estado puede producir los bienes por sí mismo o utiliza utilizar lo que tienen los particulares y le solicita colaboración. Esa colaboración puede ser forzosa o voluntaria. Cuando es voluntaria, se concreta a través de un contrato. Es una técnica de colaboración. El contrato es una técnica de colaboración. Pero ese, ese contratante, que es el Estado, no es cualquiera. Estamos contratando con alguien que tiene que cumplir o que quiere cumplir objetivos públicos. Entonces, cuando contratamos con el Estado, lo que estamos haciendo es colaborar con el Estado para que alcance sus objetivos públicos. Entonces, el Estado satisface las necesidades públicas aplicando los medios aportados a la hacienda pública por el pueblo. Usa los fondos públicos. Y para ello necesita personas humanas y jurídicas y debe contratar su servicio. Para regular la relación entre los particulares y el Estado, estos colaboradores particulares, aparecen los regímenes de contratación, ¿sí? A la cual se someten los particulares, porque tanto las personas humanas como jurídicas son colaboradoras necesarias para que el Estado cumpla con sus fines. El Estado y el particular, entonces, van a ser parte de un contrato en el que el particular colabora con el Estado para en los términos que ponga el Estado, por eso la palabra Estado está en mayúscula y particular está en minúscula, porque la característica es que estos contratos normalmente tienen cláusulas leoninas. ¿Qué quiere decir? Tienen una gran impronta para el Estado. El Estado puede dejarlo sin efecto, puede exigir más o menos y está dentro de lo que llamamos sus prerrogativas. Y el particular se allana a esas cláusulas leoninas. El Estado está con una situación de prerrogativa. Cuando uno firma un contrato, el Estado, cuando firma un contrato, tiene que tener cuidado, cuando firma el contrato con un particular, tiene que tener cuidado de que se cumplan los elementos del contrato administrativo. ¿Cuáles son los elementos del contrato administrativo? El elemento subjetivo, el elemento objetivo, el elemento causal y el elemento formal. Cuando yo estoy contratando con el Estado. El elemento subjetivo se refiere tanto a la parte, hay que ver a quienes están contratando, tanto de la parte del Estado como de la parte de los particulares. ¿Cómo, profesora? El Estado, claro, que hay que ver, como siempre les digo, que el ministro de Defensa no esté comprando vacunas, ni el ministro de Salud esté comprando aviones. Quiere decir que tienen que tener competencia, competencia y autoridad suficiente. Acuérdense que los elementos importantes para todo acto legal dentro del Estado, la competencia, ¿sí? Y la autoridad suficiente. Porque las operaciones de contratación dependen del monto, quién las va a autorizar. Eso es lo que decimos autoridad competente.
Salud compra cosas de salud y defensa compra cosas de defensa. Competencia. ¿Quién va a comprar las fojas? ¿Quién va a comprar las fojas para hacer los informes clínicos en salud? No es lo mismo que pensar en comprar las vacunas para o decidir la construcción de un hospital. Igual ocurre en defensa. No es lo mismo decidir para comprar el tóner quien tenga que autorizar la compra de los aviones. ¿Sí? Tanto el que de la parte del Estado, pero también de la parte del particular a quien le vamos a comprar. Esa persona, ese particular al cual le vamos a comprar, tiene que tener capacidad legal para contratar. No le vamos a comprar a un chico de 13 años, de 12 años. Tiene que tener capacidad para ejercer el comercio, tiene que no estar inhabilitado. ¿Y cómo es eso que no está inhabilitado? La propia ley dice quienes no pueden contratar con el Estado. Ya lo vamos a ver. Tiene que tener solvencia económica, porque nosotros no estamos, el Estado se está entregando a un proveedor. Si no llegan a término la leche, ¿qué le vamos a dar a los chicos? Si no es bueno el cemento, se nos va a caer la pared encima de los chicos. Se va a hundir la ruta o no va a durar un año y ya va a estar llena de pozos. Entonces tiene que tener capacidad técnica y económica. Tiene que estar clasificada la empresa. Por eso hablo de la capacidad técnica de la empresa para contratar, sea para proveer leche o sea para contratar un edificio para la unidad carcelaria, para lo que sea. Entonces, cuando hablamos del elemento subjetivo, tenemos que revisar las dos partes, tanto de quién contrata del Estado, porque el Estado es una cuestión que no tiene una cara, ¿sí? Pero tenemos que bajar a los niveles donde están las caras, donde están las personas con su número de documento y esa es la que tiene o no capacidad para firmar un contrato. El segundo elemento del contrato es que lo que se está comprando. Solamente se puede comprar aquello que nos autorizó el presupuesto. Si el presupuesto no nos autoriza, no podemos comprar, ¿sí? Pero acá ya sabemos que tenemos el artículo 37, que en el que se pueden hacer reestructuraciones. Acuérdense del artículo 37 y también del DNU, de los DNU, cuando vimos DNU y cuando vimos el artículo 37, recuerden ustedes que el 37 daba la facultad de reestructurar. Y esto, que el jefe de gabinete es el que administra el presupuesto, acuérdense de que es muy amplio y puede ponernos en el riesgo de que en definitiva son tantas las facultades que se terminan delegando en el Ejecutivo que se termine ejecutando legalmente, entre comillas, un presupuesto que no era el aprobado por el Congreso. Bien, o sea, el objeto debe ser aprobado, estar contenido entre el presupuesto como principio general. Pero a este objetivo, es cierto que con el 37 y los DNU se nos pueden escapar, pero se nos queda enganchado con el elemento causal. Siempre debe estar presente el interés social. O sea que las compras que se hagan, los objetos que se compran tienen que ver con el interés social. ¿Sí? Y además, el elemento formal. ¿Qué quiere decir el elemento formal? Primeramente, que existan quienes participan, que la operación se registre, quiénes han hecho la operación, qué es lo que se compró, cómo se pagó, o sea, debe quedar formalizado la operación, el contrato administrativo. Quiere decir que a pesar de que pueden existir debilidades, riesgos, para hablar en términos de control interno, los propios elementos del contrato administrativo que deben actuar en forma conjunta
son mecanismos de control entre sí. Hay muchos tipos de contratos, porque también les dije yo que el Estado puede contratar muchas cosas, diversidad de cosas para poder cumplir con sus objetivos, que es satisfacer las necesidades públicas. Hay muchos tipos de contratos. Por ejemplo, el contrato de empleo público, por el cual contrato el personal que trabaja dentro de la administración pública, las contrataciones de suministros, que generalmente se refieren a la adquisición de bienes que desaparecen en el primer uso, igual que los servicios. Contrataciones de obras públicas, cuando voy a construir una obra pública, un contrato de concesión de obra pública, donde acuerdo con con el particular que él construya y después se cobre con lo que produzca esa obra pública, con el uso de la obra pública. Es el típico caso de los peajes. Contratos financieros. Los contratos financieros tienen que ver con los contratos para la obtención de fondos típicos del crédito público. El uso del crédito público, que es la forma por la cual nosotros no vamos a contratar directa, a firmar un contrato para que nos presten, sino que colocamos nuestros títulos y bonos dentro del mercado de capitales. Esos tienen otro tipo de contrato que necesitamos una línea primaria y una línea secundaria, como les cuento en la clase de crédito público, de cómo se van colocando los títulos públicos. Y hay otros contratos, por ejemplo, de bienes de dominio público, contratos de consultoría, contratos de transporte, contratos de alocaciones y otros tantos, como también tenemos el tema de las ventas, ¿sí? Subastas o remates. Bien, de todos estos, ya de entrada voy a decir que el contrato de empleo público tiene su propio régimen de contrataciones. O sea que cuando hablamos del sistema de contrataciones, no hablamos del sistema de contrato de empleo público. Tiene su propio régimen. Está por aparte. Incluso tiene algunas garantías constitucionales, aquella de que es decir, que tiene todo un sistema propio legal de aplicación para el tema del contrato de empleo público. Bien. Así como cuando hablamos, como venimos hablando en todos los niveles, como venimos hablando en todos los niveles, todos los tipos de sistemas, y como estamos en un régimen federal, tenemos que hablar del sistema de contrataciones a nivel nacional, del sistema de contrataciones a nivel provincial y del sistema de contrataciones a nivel municipal. Vamos con el sistema de contrataciones a nivel nacional. El sistema de contrataciones, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a estudiar? El programa nos pide que conozcamos, que tengamos un concepto de lo que es el sistema de contrataciones, cuáles son los principios generales, porque es toda una especialidad estudiar contrataciones. Nosotros vamos a ver una cuestión general: contratos comprendidos, contratos excluidos, programación de contrataciones, facultades y obligaciones de las autoridades y los cocontratantes, cómo se selecciona un contratista del Estado, ¿sí? ¿Con qué mecanismo? ¿Qué garantías le pedimos para que cumpla y quedarnos nosotros tranquilos, nosotros Estado? Y vamos a ver un poquito sobre lo que es el sistema de obras públicas, que está contenido dentro de la ley 13.064. Bien, creo que es bueno hacer un poquito cuál es la evolución histórica. La evolución histórica de que eh, esta evolución histórica nos muestra cómo se ha ido desarrollando el tema de los sistemas de contrataciones a lo largo del tiempo. Y hemos dicho que había dos grandes grupos que distinguíamos: los suministros y la obra pública. Para poder
ver cómo ha ido desarrollándose y cómo estamos hoy, tenemos que partir desde hasta 1992, que es siempre nuestro punto de inflexión, que es cuando se dicta la ley 2456. Hasta 1992, el- la contratación de suministro y de obra pública eran dos mundos aparte. Los suministros se regían por la ley de contabilidad y por un régimen que recibía ese nombre, régimen de suministro. Y estaba muy subordinado. O sea, nosotros hemos dicho que todo lo que es contratación tiene mucha vinculación con la contabilidad, pero en el régimen que estaba dentro de la ley de contabilidad estaba muy subordinado. El régimen de contratación no estaba en igualdad de situaciones, sino que estaba subordinada a la contabilidad. Y la obra pública tenía todo un régimen autónomo, totalmente un régimen autónomo. Entonces, ese régimen autónomo eh, estaba dentro de la ley 13.064. Y uno decía, bueno, yo contrato con la ley de contabilidad era una cosa y el otro contrataba con la ley cuando hacía una obra pública, contrataba con la ley de obra pública. Y punto. Ya está. Entre, entre el año 92, que se deroga la ley de contabilidad y se cae el régimen de contrataciones, acuérdense en el artículo 135 de la ley de la 2456, que dice, con respecto a las contrataciones, los bienes de uso tienen 90 días para dictar la ley y bueno, nadie le llegó al apunte. Entre el 92 y el 2001 hay una crisis en el sistema de suministro. La ley de contabilidad había sido derogada, había un vacío relativo, ¿no es cierto? Había mucha normativa que iba surgiendo como podía, dispersa, desordenada, reglamentos aislados. Así se manejaron durante 10 años las compras en lo que se refiere a bienes y servicios. Y en lo que se refiere a la obra pública, sí, estaba fuerte la ley 13.064. Digamos como que nadie la había cuestionado, nadie la había tocado, así que se consolida ese régimen y queda fuerte porque era el único que estaba vigente. A partir del 2001 hasta el 2016 nace el sistema moderno, pero no integramos la obra pública. Sigue habiendo dos sistemas, sigue habiendo dos sistemas. En- Se dicta el decreto 1023 que plantea el sistema de general de contrataciones, donde plantea los principios de transparencia, concurrencia, eficiencia, plantea la licitación, los concursos, la contratación directa y todo esto lo plantea y lo desarrolla por separado. Y en materia de obras públicas está la ley 13.064, fuerte, es un régimen especial, se plantea como un régimen especial, tiene su propio registro de contratistas del Estado, eh, sigue pensando o sigue afirmando que la licitación pública es la mejor forma de seleccionar un contratista del Estado, pero siguen separados los dos regímenes. Las dos formas que tiene el Estado para contratar, un carril se maneja para los suministros y la otra se maneja para la obra pública. Sigue esta situación, estamos en el año 2016, nosotros tenemos que tener en cuenta, políticamente hubo algunos intercambios, pero digamos, no hubo cambios. O sea, hubo intercambios de colores políticos, pero no hubo cambios. Del 16 al 25, ¿qué ocurrió? El sistema mejora, se hace más eficiente
la dualidad está intacta, sigue por un lado el régimen de suministro y por otro lado el régimen de obra pública, pero se trabaja fuerte aprovechando este tema de la informática y la tecnología disponible. Se comienza a organizar mejor el sistema de contrataciones y se incorpora el sistema de comprar, que es una plataforma por la cual licita y concursa el Estado, y existe un registro de proveedores, que es el CIPRO, y se trabaja de manera coordinada con el sistema, digamos, hay mayor comunicación entre el sistema de suministro y de obra pública, pero se mantienen separados. Mientras tanto, sigue pendiente, sigue totalmente vigente la ley 13.064 y su plataforma de contratación es ContractAR, que es un sistema paralelo al comprar, ¿no es cierto? Tiene su propio registro de constructores. La parte de bienes y servicios se maneja con el CIPRO. En cambio, la parte de obra pública se maneja por aparte, que tiene su propio registro de constructores y siguen separados. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó eh, en el 25? Hay indicios de que se quiere juntar, se quiere coordinar mejor el sistema de suministro y el sistema de obra pública, porque se ha detectado que en el tema de los registros de proveedores y contratistas hay alguna debilidad en el sistema de control interno. Entonces se dicta el decreto 105 y se establece, entre otras muchas cosas, porque el 105 es el 105 y lo que se dictaron en consecuencia, establece una base única de registro de proveedores y contratistas del Estado. Eso es un cambio trascendental, ¿sí? La ley 13.064 sobrevive, ¿sí? Pero se han eliminado los registros propios. Se le ha quitado esa autonomía en el manejo de a quienes puede elegir como co-contratante. O sea que esta es la evolución histórica del sistema de contratación. En la norma que rige actualmente, vamos por el sistema de bienes y servicios, es el decreto 1023. ¿Y qué dice el 1023? El 1023 dice que el régimen de contrataciones aprobado va a ser de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso A del artículo 8 de la ley 24.156 y sus modificaciones. O sea que estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo que el régimen lo dictó el Poder Ejecutivo y lo va a centralizar únicamente en el inciso A del artículo 8. O sea, el BS, todos los demás pueden adherirse a este sistema, pueden dictar sus propios sistemas, pero recuerden, aunque no esté escrito, respetando los principios que ahora vamos a ver que dice el decreto 1023. ¿Cuáles son los contratos comprendidos? Y acá vuelve a distinguir
entre compraventa de suministros, servicio, locación, consultoría, alquileres con opción a compra, leasing, permutas, concesiones de uso de bienes de dominio público y privado del Estado, que celebren las jurisdicciones comprendidas en el ámbito de aplicación y de todos aquellos contratos no excluidos expresamente. Y este decreto 1023 dice las obras públicas, pero las obras públicas, ¿cuáles? Las concesiones de obras públicas, las concesiones de servicio público y las licencias. Porque para lo otro está vigente la 13.064. O sea, pretendió unificar, pero no lo logró. ¿Cuáles quedan excluidos? Acuérdense acá en el inciso A decía aquellos contratos no excluidos expresamente. Entonces la ley dice cuáles son los contratos excluidos, expresamente lo dice. ¿Quiénes? ¿Qué contratos? ¿Qué contratos no se les aplica el 1023? El de empleo público, que yo les había dicho. Las compras por caja chica que vimos en el sistema de tesorería. Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, ya lo vimos en el sistema de crédito público. Todos esos no van a aplicar el régimen de contrataciones. Y después, en el inciso D, dice claramente las comprendidas en las operaciones de crédito público, porque crédito público tiene su propio sistema. ¿Ok? Quedan excluidos los de empleo público, los de caja chica, los que se hacen con organismos internacionales y los de crédito público. ¿Cuáles son los principios generales? ¿Cuáles son los principios generales? Dice, las contrataciones en el sector público nacional, en el inciso, lo que se refiere al inciso A del artículo 8, tienen que organizar su sistema de contratación respetando estos principios. La razonabilidad del proyecto. Y que tenga que ver, dice, y eficiencia en la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. Chicos, no hay que pensar en ir a la luna. Eso que lo haga la NASA. Y eso, ni siquiera Estados Unidos, Estados Unidos se encarga de contratar también, no se pone a producir nada. Entonces nosotros tenemos razonabilidad del proyecto. Definir los proyectos de lo que vamos a ejecutar con la mente clara temprano en la mañana. ¿Sí? No imaginarnos cosas en el atardecer, porque ahí pensamos a veces cosas insólitas. Entonces, la razonabilidad del proyecto y que la razonabilidad de ese proyecto tenga que ver con la eficiencia para obtener, para trabajar en pos del interés público y teniendo en cuenta los resultados esperados. El segundo es, hay que promover la mayor concurrencia. Estamos por usar los fondos del Estado, los fondos de la gente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el mejor y que vengan todos los que quieran. Por eso es promocionar la concurrencia. Así podemos elegir al mejor. ¿Sí? Y así también podemos favorecer la competencia de las ofertas y obtenemos la mejor para el Estado. La transparencia en los procedimientos. ¿Qué quiere decir transparencia? La transparencia quiere decir que yo tengo que tener todo el proceso de contratación ordenado y cumpliendo la normativa legal. Pero, profe, eso es legalidad, claro, pero
yo sí puedo ponerla a disposición de los ciudadanos, de los oferentes que quieran verlo, puedo hacerlo. Transparencia es no solamente ser ordenado, sino ponerlo en la vitrina. Y es más, si la vitrina está cerrada con candado, no va a estar en la vitrina, pero nadie la va a poder ver. Entonces tiene que estar la vitrina abierta, es accesible, el acceso a la información pública. Porque hoy la transparencia tiene que ver con mostrar lo que hacemos, pero también ponerle acceso a la gente. Luego tenemos la transparencia de los procedimientos, publicación hay que hacer, tiene que hacerse la publicación como lo manda la ley, en el diario de mayor circulación, por un día, 3 días, depende de cuál es lo que disponga el artículo de la ley. Y después ahí aclara en el de publicidad. La publicidad es que esté a disposición del público la información. Y la difusión. Entonces, no solamente lo ponemos a que lo vea el público, sino que el que tenga problemas de visión, lo hacemos difundir para que sea por todos los sentidos pueda llegar a la comunidad. Bien. El inciso E dice que otro principio importante cuando estamos contratando en el Estado es la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos, que aprueben o gestionen las contrataciones. Acuérdense cuando vimos responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad podía ser política, penal, civil, administrativa o disciplinaria y podía ser patrimonial. Bien. Hay que tener en cuenta que los funcionarios públicos deben responder por sus actos. Entonces evitemos que el ministro de Salud compre aviones, porque no es su competencia. Pero si el ministro de Defensa compra aviones, que es su competencia, pero compra los más caros, porque a él le gustaron y sin mayor fundamento, puede ser que le esté causando un daño económico al patrimonio del Estado. Entonces tendrá que tener la responsabilidad, por lo menos patrimonial. Después vemos si hubo cohecho, si hubo algún delito penal, será penal, y si corresponde, para empezar, deberíamos ir con la política. Porque también vimos que el juicio político se le podía aplicar solamente a lo que dice la Constitución. Era el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete y los ministros. ¿Ok? Luego tenemos el inciso F, que debemos evitar las preferencias. Tenemos que tratar la igualdad de tratamiento a los interesados en contratar. Primero, igualdad de condiciones en el tratamiento a quienes estén interesados. Y cuando ya han presentado oferta, igualdad de tratamiento también. Porque nosotros estamos buscando lo mejor para el Estado. Nosotros somos Estado, estamos buscando lo mejor del Estado, estamos buscando el mejor oferente. Esta igualdad de tratamiento tiene que darse desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato. Todo tiene que interpretarse sobre una base de una rigurosa observancia de los principios que he mencionado. A pesar de que la ley nacional, es bastante, digamos, que la ley nacional es bastante genérica en sus principios, justamente porque son principios generales, luego, en la normativa,
hay algunos principios que los desarrollan. Por ejemplo, hay unas cláusulas que se refieren a la anticorrupción. Expresamente el sistema plantea el tema de la anticorrupción, porque es uno de los temas más sensibles, el tema de las contrataciones. Y no tenemos más que leer los diarios de hoy, de ayer, y de hace un mes, y de hace 3 meses, y de hace 5 años. El tema de la anticorrupción, la corrupción es un problema. Y uno de los puntos más delicados, más débiles, una de las áreas más débiles de los sistemas de control interno son las áreas de contrataciones. Hay mucho riesgo ahí, mucho riesgo de corrupción. Entonces, dice el propio decreto 1023, será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta o oferta, cualquiera fuera el estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar o ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que los funcionarios o empleados públicos con competencia referida a la licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, hacer o dejar hacer, o para que hagan valer su influencia en el cargo ante otro funcionario o empleado, o cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con las competencias descritas a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a su función. Es decir, se va a rechazar la propuesta de la oferta o si ya está en ejecución el contrato, se va a rescindir el contrato si se detecta que alguien ofrece dinero, dádiva. Acuérdense que era una de las causales del derecho penal, así que esto es, digamos, reafirma, ¿no? Está escrito en muchos lados, si se da dinero o dádiva para que alguien haga o deje de hacer o influencie sobre quién puede hacer o dejar hacer. ¿Se entendió este tema de la anticorrupción? Ustedes piensen, chicos, que estamos en el año 2001. En el 2001 estamos en el año del default y de la crisis brutal del 2001. Y en este momento se dicta este decreto. En este momento. Y se pone esta cláusula. ¿Sí? O sea, muy, muy importante. Luego tenemos cuál es la normativa aplicable a las contrataciones. Bueno, profe, me está diciendo que la normativa aplicable es este decreto 1023, sí, pero la normativa aplicable a las contrataciones en el sector nacional tienen un marco legal. ¿Y cuál es el marco legal? El decreto 1023, sus decretos reglamentarios, los pliegos de bases y condiciones, lo que diga el contrato o lo que diga la orden de compra, según corresponda. Es decir, que si yo les pregunto, ¿cuál es el marco legal? ¿Cuál es el marco legal de actuación de las contrataciones a nivel nacional? Lo que dice la ley es, primeramente, el decreto 1023. Segundo, su decreto reglamentario. Tercero, los pliegos de condiciones. ¿Qué son los pliegos? Los pliegos son las manifestaciones de la administración sobre cómo tiene que ser la contratación en cada caso particular. Ya vamos a ver cuántos tipos de pliego hay. Pero los pliegos tienen tanta información y tantas condiciones particulares para la contratación que son ley entre las partes. De tal manera
que para iniciar la contratación, el oferente tiene que presentar junto con su oferta el pliego de condiciones firmado. Es decir, tiene que comprarlo al pliego. A veces el pliego es gratuito, pero a veces el pliego es un porcentaje del monto de la operación. Imaginen ustedes la construcción de un acueducto, de un gasoducto, los millones que puede llegar a costar un pliego. Además, hay que ese pliego se lo tiene que firmar. ¿Y qué valor tiene esa firma? De que yo acepto las condiciones que están en el pliego. Yo oferente, yo particular que me acerco a contratar con el Estado, acepto las condiciones del pliego. También forman parte de la norma legal, de la normativa aplicable a cada contratación, lo que diga el contrato o lo que diga la orden de compra. ¿Se acuerdan que para el momento del compromiso necesitábamos el contrato o la orden de compra? Bueno, acuérdense que este es un proceso de capa sobre capa, así que traemos permanentemente la información anterior. Bien, ¿cuáles son las normas básicas? Bueno, el decreto 1023, el decreto 1030, el decreto 105 del 25, la ley 13.064 de obra pública, la ley 24.156, la ley 25.188 de ética de la función pública, que ya está incorporado al Código Penal, la ley del 25.551, que es compra trabajo argentino, el decreto 1818, que es el sistema electrónico de contrataciones públicas, el decreto 1545, que es la creación de la Oficina Nacional de Contrataciones, la resolución de la CIGEN, que habla del sistema de precio testigo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que forma parte de nuestro marco legal, porque ha sido aprobada por la ley 24.759, ¿sí? Que en su artículo quinto, inciso tercero, habla de la aplicabilidad de medidas preventivas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren publicidad, equidad y eficiencia. Otra normativa legal es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ha sido aprobada por la Ley 26.097, que en su artículo 9 dice que cuáles son los valores mínimos que el Estado deberá considerar a la hora de establecer los sistemas de contratación pública basados en transparencia, competencia y criterios objetivos para la adopción eficaz de decisiones. Todo eso constituye las normas básicas que regulan las contrataciones en nación. Cuando yo firmo un contrato para comprar algo, surgen derechos y obligaciones. Yo les dije que el contrato entre los particulares y el Estado es un contrato muy particular. Es un Estado donde el Estado estaba con mayúsculas. Tiene muchas prerrogativas, o sea que tiene muchas facultades propias. ¿Por qué? Y bueno, porque está comprando para la gente con plata de la gente. ¿Sí? Entonces, si miren las facultades y las obligaciones de la autoridad, el Estado. De este lado voy a hablar del Estado. Tiene la prerrogativa de interpretar los contratos. O sea, si hay alguna duda en el contrato, que hay que tratar de que no haya dudas, ¿no es cierto? Pero si hubiera alguna cosa, no la puede interpretar el particular, la tiene que interpretar el Estado. El Estado dice, no, ahí no decía 3, ahí dice 8. Supongamos, eso es lo que les quiero decir. Que los días deben entenderse como días hábiles, no días corridos, lo que ven, lo que sea. Todo aquello, o sea que
toda duda que surja del contrato, en realidad la prerrogativa para interpretarla va a tener el Estado. Y el particular que firma el contrato con el Estado se allana esa prerrogativa. También tiene la facultad de aumentar hasta un 20% el monto total del contrato. Tiene la facultad, pero no solamente de aumentar, sino también de disminuir. Pero ¿cómo? Si ya me había hecho comprar toda la leche. Bueno, pero tiene la facultad el Estado de disminuir hasta un 20%, pero también puede exigirle que aumente un 20%, ya no un 20%. ¿Sí? Respetando las condiciones y los precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos. Lo que dice, bueno, está bien, te voy a respetar las condiciones, los precios. Cuidado con el tema de precio, porque si ahora es porque tenemos pequeño porcentaje de inflación, pero imaginemos esta situación, este, imaginémosla en momentos de inflación, y sin embargo tiene la prerrogativa del Estado. El poder de control, inspección y dirección de la contratación. O sea que va a haber, y si va a probar, alguien puede ir a probar la leche y si dice está agria la leche, o si los guantes que se van a utilizar como descartables no sirven, se rompen, uno los pone y se rompen, o si se está haciendo todavía la ruta y ya se está comenzando a hundir, en todo el Estado puede perfectamente, y ahí están los inspectores, ¿sí? Van a controlar la calidad, van a inspeccionar, son los que van a hacer las mediciones, la calidad los insumos que se utilizan. Y si no están cumpliendo, no se está cumpliendo con los plazos, con la calidad, con el lugar de entrega, se puede establecer una penalidad, sí, una multa, le puede establecer una multa. Y si la cosa es muy, muy, muy grave, puede rescindir el contrato. Pero en ese caso, el Estado sale a buscar a quién va a terminar, por ejemplo, de la provisión de leche. Y el contratista que se portó mal tiene que resolver, tiene que hacer frente a esa diferencia. También tiene, si no se cumplen los plazos razonables, porque cuando uno contrató, lo hizo pensando que la escuela tiene que estar construida, supongamos que sean escuelas de verano, tiene que estar lista en septiembre, en agosto, en septiembre, son escuelas de verano, no puede estar lista a fines de enero. O sea, en esos casos, ¿sí? Usted la tenían que entregar los primeros días de agosto para que ya la terminemos de acondicionar y ya la entreguemos y ya lleguen las maestras, si fuera una escuela albergue, los chicos, todo lo demás. Pero si usted no me lo está entregando en plazos razonables, yo puedo directamente dejar dejar sin efecto y proceder a la ejecución directa del tema del contrato, del objeto del contrato, si no lo hace en los plazos razonables. Luego también tenemos el tema de la facultad de inspeccionar las oficinas y los libros de los co-contratantes. Puede ir a la empresa y ver, por ejemplo, que se estén haciendo los aportes de los empleados, que se cumplan con las condiciones de higiene. Todo eso puede hacer el Estado. Dónde tiene almacenada la leche, la harina, todo eso puede supervisar, puede inspeccionar el Estado. Tiene facultades tremendas, ¿no? Prerrogativas, pero están justificadas. Está manejando fondos que no son propios y además está tratando de procurando la satisfacción de necesidades públicas.
Y tiene también la facultad de prorrogar, ¿sí? El tema de la prórroga es que yo prorrogo y es como que no le estaría dando la oportunidad a otro que capaz que son iguales o mejores o tienen mejor calidad o mejor precio, pero siempre y cuando, por las características de la contratación, se haya previsto en el pliego de condiciones que se podía prorrogar. Sobre todo en el tema, es claro, en el tema de los contratos de suministro. ¿Mm? Todo esto tiene estas prerrogativas, tiene el Estado cuando contrata. Recuerden, porque está él resguardando, está resguardando los fondos públicos y está tratando de producir los bienes y servicios para satisfacer las necesidades públicas. Bien. ¿Cómo está organizado? Bueno, ustedes dirán, ¿y cuáles son las obligaciones, cuáles las facultades y las obligaciones del co-contratante? Y bueno, cumplir el contrato. ¿Sí? Puede rescindir el contrato si no le pagan, puede considerarse rescindido. Y está obligado a aceptar los aumentos, la disminución del 20%, ¿sí? También está obligado y está obligado a poner a disposición del Estado toda la información que le requiere el Estado. Luego vamos a ver cómo se eligen, ¿no? ¿Cómo se elige un co-contratante? Y bueno, un co-contratante, ¿cómo lo tengo que elegir por regla general a través de una licitación pública? Esa es porque es el mejor procedimiento de selección, el mejor procedimiento de selección de un co-contratante es la licitación pública. No solamente porque lo diga la profesora, no es solamente el mejor, sino que es la regla general de las contrataciones, es que el mecanismo, el procedimiento de selección del co-contratante, la regla general es la licitación pública. En segundo lugar, aparecen los concursos públicos. En tercer lugar, aparece la contratación directa. Y en cuarto lugar, el remate o la subasta. O sea, los mecanismos de los procedimientos de selección del co-contratante son licitación, concurso público, contratación directa y subasta o remate. La licitación puede ser licitación pública o privada. El concurso puede ser público o privado. Y las licitaciones y los concursos pueden ser de etapa única o múltiple. Pero para poder explicar cómo es esto de una etapa única o múltiple, tengo que contar que la licitación implica la convocatoria a través, la convocatoria a que presenten ofertas. La convocatoria tiene que ser autorizada por instrumento conforme la autoridad competente, sea decreto, sea resolución, decisión administrativa. Tiene que tener publicación en el boletín oficial, en el diario de mayor circulación y en los espacios, en las plataformas digitales
del gobierno. La plataforma contratar, la comprar. Luego que se hace el tiempo, en esa publicación se denomina llamado a licitación. El llamado a licitación debe indicar el número de expediente por el cual se tramita la licitación, el decreto, la resolución o la decisión administrativa que lo aprobó, el monto del presupuesto oficial. Y luego, de presupuesto oficial hablamos en el caso de obras públicas, luego tiene que establecer cuándo, hasta qué día se van a poder recibir las ofertas y dónde se van a recibir las ofertas y dónde, lugar y día donde se van a abrir las ofertas. Normalmente se establece un plazo y se dice las ofertas se recibirán hasta el día 2 de mayo de 2026 a las 10 horas en la oficina de contrataciones del Ministerio de Gobierno o del Ministerio del Interior o del Ministerio de Salud, donde sea. La oferta se presenta normalmente en un sobre de papel que es otorgado por el propio organismo o puede ser que lo prepare cada oferente. En ese sobre tiene que indicarse el número de la licitación, el número de expediente y nada más. Las ofertas van adentro del sobre, y en el sobre va la planilla donde se hace la oferta, la constancia, mejor dicho, el pliego de condiciones firmado, la oferta firmada y la documentación que se pida en cada caso. Si lo que estoy comprando son botas para los agentes de tránsito o para la policía federal, entonces puede ocurrir que también le pida las botas, una muestra de las botas. Y luego puede ocurrir que alguna empresa que vende botas le pueda ofrecer una bota dentro de las características que pidió para la policía, pero con alguna ventaja que quizá el Estado no previó y entonces presenta lo que se llaman ofertas alternativas. ¿Se puede presentar? Sí. Bueno. Por eso cuando se recibe la oferta en la oficina de contrataciones, tiene que dejarse constancia de el cuándo se ha recibido y a qué hora. Porque es muy formal el acto. Si se dice eh, que se recibe hasta las 10 de la mañana, no puede recibirse a las 10:01. Es así de formal. Es preferible 9:58, 9:57 o el día anterior o lo que ustedes quieran. Pero no puede ser después de las 10 de la mañana. Bien. Llega el día de la apertura y ese día de la apertura tiene que estar el escribano de gobierno, normalmente el representante de la UAI, la autoridad de la oficina que contrata. Si es un bien muy especial, por ejemplo, una maquinaria, estará el jefe de la parte de ingeniería
pueden ir cualquier otra autoridad. Si estoy por construir una nueva cárcel, seguramente va a estar el ministro del área, ¿sí? O, o en algunos casos, si fuera una cosa muy monumental, puede estar hasta el presidente también, pero bueno, no son los casos. Puede estar el jefe de gabinete y puede estar los oferentes, todos los que han presentado oferta. No hay mejor manera de controlar estando uno presente su oferta. También pueden haber periodistas, público en general. Puede haber empleados también que quieran aprender o saber cómo se va a desarrollar esa actividad. Una vez que ocurre esto, el que abre, se comienza a labrar un acta y el escribano toma en sus manos todos los sobres. Cuenta los sobres, cuántas ofertas se han presentado, supongamos 14 ofertas. Bien, a medida que han ido llegando, se les ha puesto un número de orden. Así que la primera que se entregó es la primera que se abre. ¿Sí? Porque hay que irle poniendo un número de orden a cada una de a cada uno de los sobres. Se comienza a abrir un sobre y el escribano verifica, hace una suerte de checklist de que esté toda la documentación que tenía que presentarse. Toda la documentación. Y si tenía que presentar muestras, también. Se deja constancia de esto, de todo, pero no se analiza. No se analiza nada. Se dice, presenta tal cosa. ¿Ok? Luego se va abriendo, vamos por el 2, por el 3, y así se llega a la oferta número 14. O a las 5, si eran 5, lo que ustedes vean, cada situación especial. En este caso, se termina de abrir la 14. Si alguien, por ejemplo, puede ser que no haya presentado firmado los pliegos. Bueno, ahí hay que resolver si lo puede subsanar o no. O si el hecho de no haberlo firmado quiere decir que no comparte lo que dice el pliego. Pero acuérdense que la firma del pliego quería decir que se aceptaba que esas eran las normas que había que cumplir. Por eso hay algunas cosas que son subsanables y otras no subsanables. Bien. ¿Y qué es lo no subsanable? Puede hacer caer una oferta. Se desestima la oferta. ¿Sí? Luego, vamos a ver que esas ofertas, se le abre el acta y el escribano dice, ¿alguien quiere decir algo? Y bueno, supongamos alguien dice, sí, no se dejó constancia de que no estaba firmado el pliego. Bueno, pero supongamos que lo pueda subsanar. No, pero yo quiero que se diga que no estaba. Bueno, lo ponemos. Y una vez que se termina esa situación, yo quiero dejar constancia de que se alteró el orden de las ofertas. Yo había presentado antes que tal, así que yo era en sexto lugar y él era en séptimo. Bueno, todo se deja, todo lo que se quiera dejar constancia. Y alguien podría decir, yo impugno porque han hecho mal, porque no se podía presentar alternativa y uno presentó alternativa, por ejemplo. Deja la impugnación. Una vez que ya se termina, dice el escribano, bueno, si no habiendo más que decir, se cierra y se firma el acta. Y firman los que quieren firmar. Todos los que estaban ahí pueden firmar, los oferentes también. Bueno, esa documentación pasa al área de contrataciones lo ordena y pasa al área de jurídico. Jurídico hace un primer control legal y luego pasa a la comisión de adjudicación.
La comisión de adjudicación ha sido dispuesta en una resolución, analiza los antecedentes, verifica que se cumplan todos los requisitos establecidos en la ley, eh, en los pliegos, sobre todo, si está bien presentado, todo esto lo presento, si están bien presentadas las ofertas, etcétera. Y después, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es, va a estudiar, evaluar las ofertas y de ser necesario, va a preparar, para concluir su trabajo, va a preparar un dictamen, pero es un dictamen no vinculante. Es decir, ese dictamen se remite con todo el expediente a la autoridad superior y la autoridad superior va a resolver trabajando en forma conjunta con el área de compra a quién se va a adjudicar. Adjudicar es el acto por el cual se identifica al oferente que va a proveer esos bienes al Estado. Hay una cosa esencial que no mencioné, que es que quien presenta las ofertas tiene que presentar algo esencial dentro de los sobres, que son las garantías. Una garantía, que ya la vamos a tratar en particular, pero lo que dice que en general yo me comprometo a mantener la oferta mientras el Estado evalúa todas las ofertas y hace estos trámites administrativos. Cuando yo termina el proceso de adjudicación, se devuelven las garantías. Y el adjudicatario va a proceder a, a presentar una nueva garantía, que se llama garantía de cumplimiento del contrato. A estas instancias, entonces ya estamos compartiendo, a estas instancias ya estamos compartiendo que ya ha sido adjudicado el, que ya ha sido adjudicado los bienes a determinados oferentes. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a comunicar a todos los que presentaron oferta a quién le hemos adjudicado. Y ellos podrán impugnarlo. Podrán impugnarlo. Tienen plazo para impugnar. Y si presentan impugnaciones, impugnación va al área jurídico y jurídico resuelve si se da lugar o no a la impugnación. Si no se da lugar, se continúa con la adjudicación. Y en ese momento se emite el documento legal por el cual se aprueba la adjudicación, se firma el contrato o se emite la orden de compra, ya que el contrato hace las veces de la orden de compra hace las veces de contrato por toda la información que contiene, prácticamente un contrato. En estos términos comienza la ejecución del contrato, por ejemplo, la provisión de chapa, la provisión de colchones, se plantea el cumplimiento de esta provisión y a partir de ahí, luego se presentará el remito conformado, se presentará la factura y remito más factura va al área contabilidad, quien procede a la liquidación y luego a la emisión de la orden de pago. Y termina con el pago. Bien. Ahora, ese es todo el proceso de la contratación. Hay una etapa de la contratación que se ejecuta dentro de la administración. Es el proceso que se denomina desde que aparece la necesidad de contratar hasta el momento en que
se abre, la apertura de sobre, es todo un proceso que es intra-administración. A partir de la apertura, cuando ya interviene el escribano y se firma el acta de apertura de sobres, hasta el momento de la adjudicación y firma del contrato, se llama etapa precontractual. Y luego está la tercera etapa, que es la etapa del cumplimiento del contrato, que va desde la firma del contrato hasta el cumplimiento del contrato. Así las cosas, estos serían los procedimientos de las contrataciones. En el medio, vamos a ver que hay muchas cosas que resolver. Primero, ¿qué clase de licitaciones hay y qué concursos hay? Entonces, el modo de elegir el co-contratante, es decir, en la etapa intraadministración, uno decide si va a ser una licitación pública, una licitación privada, un concurso público, un concurso privado, contratación directa o remate o subasta. Bien, ahora, cuando la licitación o el concurso público puede ser de etapa única o de etapa múltiple. ¿Qué es esto de las etapas? Es decir, cuando yo voy a tomar la decisión, ya estoy en la junta de preadjudicación, ¿a quién voy a adjudicar? Es posible que yo me vea influenciado en tomar la decisión o la idea de adjudicar al precio más bajo, porque es una tentación, ¿sí? Pero a veces el Estado puede estar dispuesto a pagar un poco más si pone atención a las otras condiciones, a la calidad, al tiempo de entrega, a la forma de entrega. Entonces, cuando el Estado se da cuenta que no es solo lo que hay que evaluar el precio, el costo para hablar con propiedad, sino que es conveniente evaluar otras condiciones, puede contratar con un servicio de etapa múltiple. Si yo voy a prestar solamente atención al costo, se llama de etapa única, porque el sobre de la oferta contiene todos los datos cualitativos del contratante más la oferta económica. Ahora, cuando yo estoy dispuesto o me interesa mucho más las cualidades del oferente, las condiciones que ofrezca el oferente, y después voy a analizar la cuestión económica, entonces estoy en una contratación de etapa múltiple. Tanto la licitación como el concurso se pueden hacer por etapa única o por etapa múltiple, ¿sí? Y si lo hago por etapa múltiple, presento 2 sobres. En vez de presentar un sobre, voy a presentar 2. Uno, donde tiene todos los datos cualitativos de la operación, de la contratación, y otro que contiene exclusivamente la, eh, la oferta económica. Ahora, en la etapa única, las operaciones de licitaciones y concursos públicos privados de etapa única, se analiza el precio y la calidad del oferente en un solo acto. Pero la etapa múltiple se utiliza para cuando son contrataciones complejas, donde hay 2 o más fases evaluatorias, hay preselección
y solo se abren los sobres económicos de los que están precalificados. Las licitaciones y los concursos públicos pueden ser nacionales o internacionales. Serán nacionales cuando la convocatoria está dirigida a oferentes que tengan su domicilio o sede principal en el país o tengan organismos habilitados al efecto. En cambio, las licitaciones internacionales generalmente son cuando, por las características de los objetos o de la complejidad de la prestación, se convoca a interesados que puedan ofrecernos esa tecnología y que habitualmente se encuentran fuera del país. Entonces, los procedimientos de selección, como ya dijimos, van a ser la licitación pública, el concurso público, la subasta pública, el concurso público-privado y la contratación directa. ¿Cómo sé que tengo que hacer una licitación o tengo que hacer un concurso? ¿Cómo sé? ¿Qué dice la ley de cuándo tengo que elegir como procedimiento la licitación y cuándo puedo elegir como procedimiento el concurso? La licitación y los concursos públicos se presentan cuando el llamado está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes. Mayor concurrencia, el principio de la mayor concurrencia. Que tengan capacidad para obligarse y tengan y se refieran a un monto determinado. La licitación pública es la regla general y se va a hacer una licitación pública, el llamado una licitación pública, cuando la cuestión recaiga fundamentalmente en factores económicos. Cuando involucre el monto involucrado en el presupuesto oficial sea muy importante, significativo, trascendente, entonces iremos por la licitación pública. Pero ustedes dirán, lo que sea trascendente para usted puede no serlo para mí. Correcto. Por eso la reglamentación ha establecido, y ya vamos a ver, cuál es el valor que determina que tenga que ser licitación pública. Ahora, el procedimiento de concurso público también se va a realizar teniendo en cuenta un monto que fije la reglamentación. Pero en ese caso, el criterio de selección no son factores económicos. Es la capacidad técnica, científica, artística que tenga el oferente. O sea, la licitación y el concurso público cumple el principio de la mayor concurrencia, siempre y cuando tenga la capacidad para presentarse. ¿Y cómo elijo? ¿Cómo voy a saber si es una licitación, un concurso público? Según el monto que establece la reglamentación, que ya lo vemos. Y ahora, cuando voy a seleccionar, ¿con qué me guío? La licitación me guío por factores económicos y en el concurso por factores técnicos, científicos, artísticos. Es decir, en el concurso público, para seleccionar, tengo en cuenta factores económicos o factores no económicos. ¿Cuál? Cuando voy a elegir, voy a seleccionar en un concurso público
Tengo en cuenta factores económicos, factores no económicos. ¿Qué acabo de decir yo? En el concurso, técnicos, Entonces, A o B. la B, Bien. ¿Y la licitación pública? factores económicos, Claro. la A. Muy bien. Perfecto. Bien. Otra forma, otra forma de contratar es a través de la subasta pública. Este procedimiento puede ser aplicado para la compra de bienes o para la venta de bienes. ¿Cómo? ¿Se puede hacer una subasta? Sí, se puede hacer una subasta para se ofrece el bien y, o sea, para comprar bien y recibo las ofertas, pero también para vender, también recibo precios, ¿sí? La subasta puede ser de compra o de venta de bienes. Bueno, entonces la subasta puede ser para las compras, ¿sí? Solo para las ventas, para algunas compras, para algunas ventas, para compras y ventas, o es lo mismo que el remate. ¿Qué es la subasta? ¿En qué caso se aplica la subasta? Acabo de decirlo. ¿Para qué caso se aplica la subasta? La subasta se aplica ¿para qué caso? Para De compra remate, y venta de bienes. Entonces, ¿para qué caso se aplica la subasta? ¿Para qué caso se aplica la subasta? Para compras y ventas. Para compras y ventas. Porque es lo que acabo de decir, que la subasta se aplica para compra y venta de bienes. ¿Ok? Sigamos. La licitación o concursos privados, ¿por qué se dicen privados? Porque solamente se llama a participar, no es abierto como los públicos para llamar a la mayor concurrencia, sino que solamente se llama a participar a los proveedores que están inscritos en una base de datos que va a manejar el órgano rector. ¿Sí? Entonces, la licitación y los concursos privados justamente tienen la restricción de que no son abiertos, no esperan la mayor concurrencia, sino que solamente se invita a los que están, a los que están inscriptos. Pero supongamos que alguien se entera y no está inscripto y también presenta una oferta. Entonces, en ese caso, también va a ser considerado, ¿sí? Porque no podemos negarle que se incorporen. Bien, vamos a dejar hasta acá en el día de hoy y la próxima clase vamos a continuar con otra forma, otro de los procedimientos de selección del co-contratante, que es la contratación directa. ¿Preguntas? Bueno, muchas gracias. bueno, profe, nos vemos.